Buenos días a todos. Mi nombre es Dias Rodríguez, soy de Brasil, tengo 22 años y estoy aquí representando a mis amigos del Movimiento Nacional Jóvenes Monitoreando as Políticas Públicas. Hello, yeah. So his name is Dias Rodríguez. He's 22 years old and he comes from Brazil, and he represents a youth movement. It's called Youth Monitoring Public Policy. Muchas veces nosotros decimos que la juventud es el futuro del país, la juventud es nuestro futuro, pero muchas veces y en todo el mundo y principalmente en Latinoamérica y Brasil, la juventud no está teniendo derecho de llegar al futuro. It's often said that youth is the future of the country, the youth is the future of the world, but actually in Brazil it's not the case. Youth do not really have a lot of rights. Entonces, nosotros, contra el movimiento de juventud, tenemos que estar involucrados en los procesos de cambio para que los derechos de niños, adolescentes y jóvenes puedan ser garantizados. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a los servicios principales para que tú puedas tener una buena vida. So he and his movement, the youth movement, they are working towards an advancement of the right of education, health and basic needs for young people in Brazil. Entonces, la juventud tiene que estar involucrada en el proceso de toma de decisiones, tienes que estar siendo parte de los discursos, tienes que tener una participación política en los procesos de sus comunidades para que podamos juntos cambiarmos las realidades de niños, niñas y así podemos garantizar el bienestar para los todos. He advocates for the youth that takes part in the decision making in politics in Brazil, and that all communities, that all boys and girls from all communities have a good being, all the basic needs covered. Entonces, es muy importante que la juventud esté diciendo lo que quieres, que lo que tenemos que estar involucrado en las tomas de decisiones para que los medios, para que los procesos que el gobierno va a tomar, las decisiones que el gobierno va a tomar, la juventud esté representada en ellos. So, he wants the youth to be represented and to take part into the decision making and decision making processes in general. Por eso, en Brasil, nosotros estamos haciendo parte de una movilización contra la muerte de la juventud. Entonces, mi pregunta es para Mr. Hamar, ¿qué Naciones Unidas está haciendo para luchar contra la muerte de la juventud por armas de fuego? So his movement has taken part in, it's part of a mobilization against youth mortality, so they want to reduce the youth mortality rates. And his question is for Mr. Hamad Al-Ndawi. His question is, what is the UN doing in order to reduce the youth mortality rate because of fire, guns or arms? Porque creemos que la juventud tiene derecho a vida y ese derecho tiene que ser respetado por todos. Because he believes youth has the right to live, and since in Brazil there is a really high rate of mortality because of suicide, so yeah, he thinks it's very important. Obrigado.